Muy buenas tardes para todas las personas que están conectando a estas horas. Bienvenidos a este conversatorio Arte e Ilusión. Mi nombre es Víctor Jurado, soy profesional junior del Centro Cultural del Banco de la República y hoy me alegra sumamente saludarlos. Los saludos desde acá, desde Colombia, pero hacemos también extensivo nuestro saludo a España, ya que hoy tenemos un invitado de lujo para conversar alrededor del arte y sobre diferentes aspectos eh, eh, dada la exposición que tuvimos en Manizales en el marco del Festival Internacional de la Imagen. Hoy tenemos a Luis Estupiñán, que nos acompaña desde Barcelona. Quiero contarles que nuestro invitado, Luis Estupiñán, es graduado en Bellas Artes por la Escuela Massana de Barcelona. Se graduó a final de los 80 y desde ese momento Luis no ha dejado de trabajar en pintura, instalaciones artísticas y fotografía, digital y análoga, aunque en los últimos años se ha dedicado más a los procesos analógicos. Luis ha expuesto en galerías, museos y centros de arte de España, pero también de otros países como Francia, Alemania, Japón, Italia, Reino Unido, Portugal, Brasil, Argentina, México y recientemente Colombia. Hace un mes aproximadamente tuvimos la grata compañía en la sala de exposiciones virtuales del Centro Cultural del Banco de la República del maestro Luis Estupiñán. Esto se logró gracias a una alianza con el Festival Internacional de la Imagen con quienes modelamos la sala de exposiciones y gracias también a la disposición del maestro Luis, quien realizó la curaduría de su sala de exposiciones virtuales y fue una experiencia de vanguardia que realmente impactó mucho a nivel nacional. Quiero contarles que a Luis le interesa la posibilidad que ofrece el arte de elaborar al mismo tiempo ideas y emociones. Esas son las materias que él utiliza, más allá de la técnica usada, ya que quiere configurar su obra a través del hecho de las ideas y de los conceptos, vinculados a través de las emociones y los cambios que pueden generar. Los temas que han motivado la obra del maestro Luis Estupiñán se refieren a la vida como un espacio de posibilidades, a nuestra percepción cambiante del hecho vital y también todo lo referido a la memoria como parte esencial de nuestra identidad. Le doy la bienvenida al maestro Luis Estupiñán. Muchas gracias, maestro, por aceptar nuestra invitación. Es un placer tenerlo en Colombia, así sea a través de este medio virtual. Buenas tardes, buenas noches para usted en Colombia y buenas tardes para todas las personas que nos están oyendo. Estoy encantado de compartir este tiempo con ustedes para hablar sobre mi obra, um, que transcurre por temas como se ha dicho, como es la vida como espacio temporal de posibilidades, la percepción del hecho vital y de la realidad que percibimos como una construcción mental que tiene infinitas construcciones posibles. Cada uno nos construimos nuestra realidad. Eso es lo que yo creo y eso influye en mi obra. Y también trabajo los últimos años básicamente sobre el tema de la memoria a partir de material fotográfico rescatado, de material fotográfico que recojo de los mercadillos tipo pulgas que se llama. Entonces, esto es el material físico que uso para mi trabajo. El material emocional se añade después. Como ha dicho el compañero, yo creo que el arte nos puede transformar profundamente. Yo creo que tiene un gran poder porque esta unión de un concepto o de una idea vehiculada a través de material sensible, a través de las emociones, nos puede transformar. Eso es algo que yo he percibido en mi propia piel y por lo tanto es algo en lo que creo profundamente. El título Arte e Ilusión para mí es muy significativo y representa bastante fielmente mi concepto, mi manera de vivir el arte. Es decir, la palabra ilusión tiene un par de acepciones que me interesan mucho. Una es, se refiere a la manera irreal o personal de ver algo, como un espejismo, como algo que no se considera, digamos, verídico, ¿no? Pero también la ilusión es un motor de curiosidad. La ilusión son las ganas de conocer, de saber, los anhelos, los deseos y ayudan a querer avanzar y crecer.
Pues para mí eso resume diferentes elementos que contiene el arte y que me interesa elaborar en mi trabajo. Yo soy un artista visual y a pesar de que voy a ir hablando todo el tiempo, si no me interrumpen, que no pasaría nada, se reserva un tiempo al final para hacer alguna pregunta, ¿no? Creo. Pero he pensado que la mejor manera de hacer esta conversación, ya que soy un artista visual, es pasando imágenes de mis series artísticas de los últimos años, e irlas comentando, pero dando protagonismo sobre todo a las imágenes como un paseo visual, como un paseo por mi obra. O sea que si les parece ahora compartiré un PowerPoint con imágenes de mi trabajo. ¿Ok? Me gustaría empezar por una serie. Creo que hay un problema para pasar de página. Ahí ya te pasó. Ahí. Por una serie del conjunto de obra llamado Temporal, que era una reflexión sobre el espacio temporal de la vida como... Ahora, una reflexión sobre la vida como espacio temporal que empezamos a trabajar de manera independiente, pero de acuerdo con un amigo escultor hace unos años. Teníamos ganas de discutir sobre un tema y elaborarlo, él en escultura y yo en diferentes series de pintura y fotografía, sobre este concepto de la vida como espacio temporal y de las posibilidades que ofrecía. Este amigo mío estaba enfermo y daba más intensidad a este discurso y a este análisis vital y de la vida que estábamos realizando con nuestra obra. Yo quería empezar por esta pieza. Esta fotografía es una lomografía. La lomografía es una corriente que surgió a finales de los años 90 en Austria, de unos estudiantes que empezaron a recuperar, a intentar potenciar y difundir la fotografía analógica cuando el digital todavía no estaba tan difundido como lo está ahora. O sea que ya en ese momento se preveía que lo analógico podía entrar en declive y con ello perder una serie de calidades que nos ofrecía y que no ofrecía de la misma forma el digital. Hay una pequeña cámara que se llama Super Sampler en el mundo lomográfico que te crea una imagen con a partir de 4 fragmentos. Entonces, esos 4 fragmentos se realizan en 2 segundos. De manera que yo ya incorporaba el concepto de tiempo en una sola imagen porque esa imagen estaba formada por 4 fragmentos en 2 segundos. En toda esta serie, Peripla es un juego de palabras en catalán que se podría traducir en castellano como periplo perecedero. Y es un símil, o sea, es en referencia a la vida, ¿no? O sea, la vida es un periplo que tiene un final y por lo tanto es perecedero. Él estaba enfermo y yo hice esta secuencia en que hay un stop en el suelo que está fotografiado al revés y entonces se puede leer pots. Pots en catalán significa puedes. Y era una cierta referencia a que él podría vencer su enfermedad. En esta secuencia de 4 imágenes, al final la línea es una línea plana, anticipando el final que pasaría como un electrocardiograma plano en que ya no hay latido. Esta es otra pieza de esta serie. Tienden todas a la evanescencia, es decir, expresando un cierto periplo vital que parte de una cierta luz y va derivando hacia una oscuridad o hacia un final incierto.
También hay referencia a algunas vallas o obstáculos que nos podemos encontrar en el transcurso de este periplo vital, con también unas ciertas pretensiones estéticas, no todo es concepto, y entonces jugando con esta idea se desarrollaba toda esta serie. Yo he seleccionado varias piezas de cada serie, ahora pasaré a la siguiente, pero quisiera decir antes de continuar que ya que la luz es, perdón, la fotografía es luz y tiempo, en esta serie y en las que se referían a estas cuestiones, usar la fotografía me permitía también hablar del tiempo porque está en la propia esencia de la fotografía. Dentro del trabajo de temporal, mientras mi amigo vivía, hice también la serie Cromos versus Cromos, en que otro juego de palabras viene a sugerir que lo que yo hacía era pasar tiempo a color. Es decir, yo usé unos papeles muy pigmentados para reproducir unas imágenes que yo había captado de unas barreras, de una serie de celosías que separaban alguna imagen de mí, moviendo la cámara también para expresar este transcurso del tiempo y sugiriendo que esta barrera era para mí como el presente que se va moviendo, como el presente que desplazándose va desvelando lo que nos ocultaba hasta ese momento. Todas estas barreras esconden lo que nos espera. Pero quería hacer como una reflexión sobre el pasado también. Entonces, yo usando la misma imagen en un transfer en la parte inferior, que quedaba más degradada y más pequeña, quería sugerir el pasado. Entonces, mirando la parte superior, hacía un juego como de acercamiento y más presente y de alejamiento en la parte inferior como más de pasado. Ahí aparecen como unos pequeños chorreos y unos trazos que quieren también expresar el paso del tiempo. Porque ya que una salpicadura podría expresar de alguna manera un momento, una gota que se mueve por la superficie del papel expresa un transcurso del tiempo. Y aquí hay los trazos que también de alguna forma nacen y mueren y han tenido una duración en el tiempo, en su expresión, y las pequeñas gotas estas que también expresaban un determinado tiempo de viaje para su recorrido. Esta era otra manera de enfocar el tema del paso del tiempo en el trabajo con mi amigo escultor, con mi amigo Manuel Batlle. Y por último, de la serie temporal, quería dar a conocer la serie pictórica, que se llama intervalo temporal en castellano, que empecé conmocionado por la muerte de mi amigo. La enfermedad lo llevó al final de sus días y ya que estábamos trabajando sobre este concepto de la vida como espacio temporal y con la fuerte emoción de su muerte, yo decidí hacer una serie a partir de esta pieza que es la primera y que ha acabado teniendo unas 80 piezas. Esta serie quiere expresar de la forma más sentida posible este intervalo de tiempo que tenemos para vivir y todas sus posibilidades. Cada pieza es diferente, pero el concepto de toda la serie parte de esta primera iniciática en que hay como dos paréntesis
que abarcan un estallido de luz, pero que proceden, si se lee en una lectura horizontal, de un espacio negro desconocido antes de nuestro nacimiento y termina en un espacio negro de lo que no conocemos después de nuestra vida. Esta es la primera pieza. La hice en blanco y negro como digamos, colores esenciales o no colores esenciales, blanco y negro lo más puro. Y la continué aplicando otros conceptos de diferentes formas. Aquí hay una franja a la izquierda luminosa y a la derecha más oscura, con el mismo concepto, de una forma sutil, pero aquí usé también el color óxido. El color óxido conceptualmente me interesaba mucho porque el óxido necesita tiempo para aparecer. Digamos que algo no se oxida si no es a través del tiempo, precisamente. Y además me remitía un poco a mi amigo escultor que había muerto porque él trabajaba precisamente las esculturas en hierro. En esta pieza generé unos agujeros, digamos, no pintados. Hay como unas pequeñas calvas de pintura en que se ve el fondo de la tela y parece que entra una luz primigenia, parece que entra una luz de detrás de la tela, y esto me remite un poco a conceptos como la espiritualidad. Para mí me transmitía como una entrada de luz no reflejada en el cuadro, una luz externa, sino una luz que aparecía de más allá del cuadro, como por la parte de atrás. Aquí empecé a hacer aparecer, a generar unos trazos que para mí era muy importante porque esos trazos tenían un nacimiento y una muerte también. El trazo nacía y moría, pero dejaban registrados en la tela todo el recorrido temporal y emocional de su existencia. Estos son los elementos que configuraban esta serie, pero esta pieza además tiene algo muy especial, y es que la estaba haciendo en verano y estaban abiertas las ventanas y entró un insecto que apareció en la tela mientras estaba tierna la pintura y generó un pequeño recorrido sobre la tela hasta que murió. Y para mí esto fue algo encontrado que daba todavía más sentido a este trabajo y a esta pieza. Era como que el hecho vital, la vida y la muerte estaba todavía más presente en este trabajo. Esta pieza tiene los mismos elementos, pero aquí hay un cero como metáfora de inicio, y aquí en la parte de arriba hay dos ceros apaisados que parecen dos ojos cerrados como metáfora del final. Este cero abierto y blanco se refiere también al nacimiento, a abrir los ojos a la vida. Los dos ojos cerrados y un color rojizo expresan el final, pero también son el punto de partida, el cero y los dos ceros juntos se refieren al infinito, ¿no? Cero e infinito, todo lo que hay en medio son elementos emocionales que se han podido vivir en ese espacio temporal. Habría mucho más que comentar, pero ya me estoy extendiendo mucho. Este es otro cuadro de esta serie en que básicamente hay digamos, una conexión entre una parte de luz y su alma mater, su fuente de luz.
también tiene connotaciones místicas. Estas piezas son grandes. Esta es otra pieza con el mismo concepto. Aquí se puede ver que yo dejaba fluir la pintura de una parte a la otra de la tela. Este fluir de la pintura también me daba el concepto de tiempo. Es muy importante. Sin tiempo no puede haber movimiento y el movimiento expresa el tiempo. Y esta es otra pieza de la misma serie. Un poco, esta es mucho más gestual y con el mismo concepto. Ahora vamos a la serie Dosha, Red Dosha. Es una serie que se basa en el mito de la caverna, en la percepción que tenemos de la realidad. Aquí empiezo a hablar de alguna forma de cómo percibimos la realidad. Son imágenes de sombras y reflejos en la superficie ondulante del agua. Con esto hago referencia a la percepción sensorial y cambiante de la realidad y también de sus múltiples interpretaciones. Y esto es básico como camino de exploración artística contrapuesto al concepto de epísteme. Epísteme sería el análisis racional del mundo y dosha sería un poco la parte opinativa, donde el arte tiene toda su capacidad de mostrar diferentes interpretaciones y versiones del mundo. A mí me gusta hacer una analogía entre las pantallas habituales de nuestro día a día y las sombras proyectadas dentro de la caverna en el mito platónico. Porque ahí se tomaban como la misma realidad a falta de conocer algo más. En el mito platónico, cuando salías de la caverna, podías ver un lago y antes de ver los objetos reales, se veía su reflejo en las aguas ondulantes de un lago, iluminado por la luz del sol que simboliza la verdad, ¿no? En esta serie yo parto de estas imágenes de una superficie ondulante del agua, pero le doy la connotación de ilusorias, precisamente. Es decir, para mí estas fotografías que parecen muy reales no son más que tóner organizado de una forma que digamos, nos hace, nos representa una idea, nos representa una imagen, pero no tiene entidad. Esto es realmente una ilusión. Yo lo que hacía en esta serie era en la parte inferior intervenir con pintura que dialogaba con la fotografía, generando una realidad pictórica. De manera que para mí la parte pictórica de la parte inferior es mucho más real, es real de verdad, mucho más que la parte superior, que es fotográfica y que es mucho menos auténtica. Digamos que la de abajo para mí es real y auténtica, realizada por una mano humana y que tiene una materia propia y una entidad, en contraste con la superior, que lo que hace es representar. Esto me lleva también a la serie de Illusion, para reflexionar también sobre la composición de las pantallas y de las imágenes de lo que nos llega a través de las pantallas en el día a día, en el cual estamos cada vez más conectados, ¿no? Son como superficies hipnóticas que van cambiando y que nos quieren informar, entretener, pero que yo creo que viendo esta composición a base de puntos, de píxeles, de elementos que son para mí muy estéticos, pero que denotan que esa imagen también es una ilusión, que es una representación, me hacen
cuestionar la realidad de lo que me están presentando. Esta dependencia de las pantallas que tenemos actualmente me lleva a cuestionar el trasfondo y a reflexionar y a adoptar un punto de vista diferente de observación, ¿no? Anulando el factor del mensaje que me quieren dar, yo acabo desglosando la imagen y trabajando solamente sobre los elementos plásticos, los elementos emotivos. La fragmentación o reiteración, como en esta imagen, moviendo la cámara fotográfica, que crea esta reverberación de la imagen a base de líneas y puntos, nos acaba falseando y creando como una neblina en la percepción. Y me hace darme cuenta de la poca diferencia que hay realmente entre mi imagen confusa y lo que intentan hacernos llegar como mensajes filtrados y meditados, ¿no? Al final acabo usando el aparato fotográfico como reproductor de imágenes primarias sin significado, más que el cuestionamiento de lo que nos están enviando y nos están mandando. Al cabo de poco, tuve la necesidad de hacer una serie a partir de estas mismas imágenes con transfers y usando intervenciones pictóricas en el mismo sentido que la serie precedente para crear esta disyuntiva, esta dualidad entre una imagen proveniente de una fotografía y pintura aplicada encima como algo para mí más fiable y verdadero, más emotivo que la ficción de la imagen fotográfica que estaba elaborando. Ahora llegamos a la primera serie del proyecto Memory. El proyecto Memory es el que se refiere, como su nombre indica, a todo mi trabajo sobre la memoria como elemento sustantivo de nuestra identidad. Esta serie, igual que he comentado antes con la serie Interval Temporal, nace de una experiencia personal que fue ver en un mercadillo de los que he comentado antes cómo unas fotografías antiguas estaban por los suelos y digamos, con muy maltratadas y nada valoradas. Me empecé a cuestionar sobre cómo tratar nuestros recuerdos, el material fotográfico, el material de nuestros recuerdos que queda cuando nosotros ya no estamos. Y empecé a trabajar sobre fotografías que rescataba, en este caso mejor negativos para mi tipo de trabajo, que rescataba del olvido, para mí, que las sacaba de la oscuridad. Y ahí el nombre Disclosed Memory. Es un proyecto que gira alrededor del poder evocador de las fotografías de tiempos pasados, de sus momentos emotivos, pero también habla de la fragilidad física y establece un paralelismo con nuestra memoria. Porque nosotros somos nuestra memoria y la memoria que tienen los demás de nosotros. Quizá, de alguna forma, todos tenemos capas de memoria que hay que abrir también, como esta memoria abierta en estas cajas. Y de alguna forma podemos acceder a veces a recuerdos y a imágenes que teníamos en nuestra memoria y estaban ocultas. Estas imágenes se han producido con una técnica fotográfica del siglo XIX que se llama cianotipia. Y tiene una característica que a mí me interesaba mucho para este trabajo,
y es que se realiza a la luz del sol y se revela con agua. Entonces, el sol, para mí, que estaba usando negativos antiguos, rescatados, como digo, de un mercadillo, me hacía de elemento conector con el pasado, porque los negativos han estado dentro de una cámara y han recibido la luz de la persona que han fotografiado. Esa luz ha rebotado en esa persona y ha entrado físicamente por el objetivo de la cámara y ha tocado ese negativo que yo tengo en mis manos. Para mí es algo muy poético que hace que lo que yo estoy tocando, sé que estuvo frente a esa persona y fue por los mecanismos fotoquímicos de la fotografía impresionado por la misma luz del sol que ahora me está tocando a mí y que me está ayudando a revivir esa imagen. Me está ayudando a hacer la imagen fotográfica con este procedimiento que se realiza al sol. Cada una recupera alguna imagen que para mí tiene lo que Roland Barthes le llamaría el punto. Yo busco en las imágenes que he recuperado para esta serie algo que me la haga especial cada imagen, algo que a mí me inquiete o me guste o me lleve a pensar en otras cosas. Como pequeño ejemplo diré que esta niña en la playa tiene una actitud que me hizo pensar en una fotógrafa, creo que es holandesa, que se llama Rineke Dijkstra, que tiene una serie muy conocida de adolescentes en la playa del Mar del Norte, con una actitud muy parecida. Y además aquí utilicé un elemento para crear estas líneas que me sugería de alguna forma las marcas que deja en la playa el agua de las olas, ¿no? En la arena van dejando un tipo de marca parecido a esto. Pero el concepto básico era usar, creo que no lo he dicho, cajas de medicamentos, porque el medicamento nos ayuda a luchar contra el olvido, contra el Alzheimer, contra la muerte y la enfermedad. Dentro de una caja abierta de medicamento, expresar este rescate de memoria, este rescate de imágenes a través de esta serie, en cajas abiertas expresando esta apertura a la luz. Sacando de la oscuridad, algo que digamos que no lo estaba. Dentro de esta serie del proyecto Memory está la serie Hidden Memory. Son páginas de álbumes de fotos con restos de fotos arrancadas, pies de fotos, son fotos con la carga de ausencia y de estética pictórica. Me sirvieron para elaborar también en cianotipia sobre papel de fumar, un papel muy delicado para expresar también esta fragilidad de los recuerdos y con marcas que nos llevan a pensar en, de alguna forma, agujeros blancos en lugar de negros de la memoria, ¿no? Son restos de memoria que ya no pueden, digamos, expresar nada más que dejar un rastro de su previa existencia, ¿no? Las fotografías que están pegadas dan el sentido a la serie que se llama Hidden Memory, porque la memoria visual que atesoran estas fotografías está oculta al estar pegadas por la cara y no, o sea, por el anverso y no por el reverso. Aquí hay otra serie sobre el concepto de memoria, es Lost Memory, y partiendo de placas fotográficas muy antiguas, degradadas, hasta el punto que quedan muy pocos elementos reconocibles de la imagen original, yo lo que hice fue escanearlas e imprimirlas en grande y hacer una intervención pictórica que me permitía pegar la placa original
en la ampliación impresa. Esta placa la pegaba no en cualquier sitio, sino la pegaba en una parte de la imagen que había conseguido escapar del deterioro y de la falta de cuidado de los propietarios de este material de memoria, para generar un efecto que a mí me hacía sentir una sensación muy potente. Cuando hacía esta acción, yo sentía algo parecido a lo que experimentamos cuando intentamos decir algo que tenemos en la punta de la lengua. Ya no sabemos exactamente cómo era la cara de esta chica y ya no lo sabremos nunca. La memoria de haberle visto la cara ya no es fiable. Es decir, en el recuerdo ya no tengo esta mujer. Y entonces pretendía generar una sensación de pérdida de memoria visual que para mí es muy potente. En esta imagen se ven como sucesivas de destrucción, como sucesivas olas de paso del tiempo que se ha ido comiendo literalmente la imagen hasta casi borrar la cara de la niña. Pero esta cara de la niña ha quedado perdida definitivamente al pegar yo la placa ahí, generando la sensación de pérdida, como decía. Esta serie Missing Memory, ¿cómo vamos de tiempo? Quizá Vamos muy bien, maestro. ¿Vamos bien? Vale. La serie Missing Memory parte también del concepto de espacio temporal, ya que la fotografía es luz y tiempo, ¿no? Pero en esta yo estrené una cámara vieja Contax que compré por internet sin haberla probado antes. Y en una tarde fotográfica con una compañera disparé un carrete, de alguna forma dejándome sorprender por el resultado, ya que yo en fotografía uso un poco el mismo concepto que uso en pintura, es decir, yo no tengo nunca algo muy predefinido, sino que cojo una idea generatriz, pero intento que pasen cosas. Yo quiero sorprenderme con mi trabajo, quiero generar posibilidades, no controlarlo todo hasta el último aspecto. Entonces, con esta mentalidad, disparé este carrete y ahí quedaron, cuando lo revelé, me salió así. Tenía un defecto la cortina del obturador y entonces generaba que había solamente un fragmento a cada lado que inmediatamente recordarán la primera pieza de intervalo temporal. Me llevó a pensar en ese cuadro, en el origen de intervalo temporal. Esto no dejaba de ser un intervalo temporal también. Entonces, son momentos que perdí como representación fotográfica, pero son momentos que de alguna forma al hacer una fotografía analógica te quedan ya en la mente, porque de alguna forma se hace la fotografía mentalmente también. Lo que acabé haciendo fue personalizando cada pieza de estas, pegando el negativo original, introduciendo un elemento pictórico, un elemento de collage como una cinta de color, para hacer como una pequeña pieza de collage de cada elemento. Pero para mí es crucial esta expresión también del paso del tiempo, el tiempo reflejado en esta serie, un tiempo que, como dice el título, se ha perdido, pero missing tiene la doble acepción de echar de menos, ¿no? De extrañar o de echar de menos y de haber perdido. Siguiendo con estas reflexiones, la serie Undisclosed Memory
también me permite reflexionar sobre lo que queda de la memoria personal cuando no estamos, ¿no? Si en la serie Disclosed Memory yo lo que hacía era rescatar memoria y sacarla a la luz, de alguna forma aquí quiero reflexionar sobre la inaccesibilidad de esta memoria. Y para ello uso un papel en braille de un tratado sobre la memoria de Aristóteles, escrito en braille, donde he emulsionado y he revelado fotografías de personas que están como recordando o viviendo un momento al cual no podremos acceder. No sabemos qué estaba pensando esta persona y lo tenemos totalmente inaccesible, igual que es inaccesible la lectura de este texto, incluso en braille, porque el resultado final de esta serie son fotografías. Entonces, una fotografía de un texto en braille impide su lectura al no poder seguir los relieves con la mano. Entonces, eso es una metáfora de la inaccesibilidad de los recuerdos a través de la inaccesibilidad de la lectura en braille del relieve escrito al ser fotografiado. Y también este tacto de la lectura braille y de la manera como los ciegos exploran el mundo, que es a través del tacto, con el bastón, con las manos, me lo conectaba el hecho de realizar estas fotografías por contacto. Es decir, esto no está hecho en una ampliadora, sino que está hecho con una imagen pegada al papel emulsionado. Ahora vamos a la serie Reverse. La serie Reverse continúa refiriéndose a la memoria a la cual no podemos acceder. Para ello, parto de fotografías por su reverso, con todas estas calidades que para mí como pintor, como artista visual, ya son casi un pequeño collage, una pequeña pieza con muchos rastros de su existencia, del paso del tiempo, con manchas, con un enigma de lo que contiene la otra parte de la fotografía y por tanto la inaccesibilidad de estos recuerdos, pero en todas estas imágenes yo lo que hago además es poner personas que están o por detrás, no podemos ver su expresión facial, no podemos acceder a sus emociones, no nos muestran qué están sintiendo, qué emociones tienen. Las imágenes son en general de personas o en actitud meditativa o por detrás. Entonces ahí también hay un juego de doble reverso, es decir, la base de cada pieza es el reverso de las fotografías con toda la memoria que atesoran en cuanto a pequeñas anotaciones, a manchas del deterioro, del paso del tiempo, de haber estado pegadas en un álbum. Pero además de este reverso, existe otro reverso que es el reverso de la persona que sale fotografiada por detrás, ¿no? Y de la cual no podemos deducir qué es lo que estaba pensando. Con esta serie yo quiero reflexionar sobre la inestabilidad y lo inalcanzable de nuestros recuerdos, en el fondo. Los recuerdos son algo poco fiable y muy difícil de conocer con una cierta fiabilidad. Igual que la realidad que estamos percibiendo, de la cual dudo permanentemente, yo dudo permanentemente de lo que veo, de la realidad que me he construido, incluso de lo que creo y lo que pienso. También dudo de nuestros recuerdos, que son una construcción muy personalizable y maleable.
Aquí llegamos un poco a la otra cara de la moneda, que es la serie On Blank, On Black. Las primeras piezas tienen también como soporte el reverso de fotografías antiguas, pero ahí he usado la luz en el laboratorio para que en lugar de generar memoria e imagen, como es la función que se le ha atribuido desde su invención, la luz la he usado para destruir esa memoria o esa imagen. A estas personas no se les reconoce la cara y se ha convertido en un espacio abstracto en el que yo incluso he buscado efectos como de expresionismo abstracto, jugando con la luz en lugar de la pintura, con la emulsión fotográfica en lugar de materia y pigmento pictóricos. Este concepto de la luz y de su capacidad destructora de memoria, además de la que tiene como preservadora o como constructora de memoria, es la base de este trabajo, en el que también he partido de negativos o de fotografías en que la luz se había desconectado en la cámara, o había quemado la imagen o había borrado las imágenes de las personas, las expresiones, pero que había generado a su vez imágenes potentes, cargadas de luz y oscuridad, misteriosas, evocativas, no de momentos vividos, sino de noción de tiempo, de ausencia, no representativas, no identificables, pero donde podemos proyectar también todo nuestro fondo emocional. Hiroshi Sugimoto es un fotógrafo japonés que tiene una serie sobre teatros y cines en que él deja abierta la cámara fotográfica durante toda la representación, todo el transcurso de la película. El resultado son imágenes quemadas, blancas, de la pantalla, el equivalente a un negativo en negro. Si esto lo revelamos, nos daría una imagen totalmente blanca, pero que tiene el concepto de que contiene esa imagen, esa pantalla en blanco, contiene toda la película. También expresa en una imagen el transcurso del tiempo que ha durado toda la película y todas las imágenes que se han generado a lo largo de la película. De alguna forma, con esta pieza, para mí es un cierto homenaje a Hiroshi Sugimoto, porque me recuerda sus series sobre los teatros y cines, teatros donde se proyectaban películas, no era un teatro donde se representaba una obra teatral, ¿no? Y que contiene todo el transcurso. Esta imagen podría contener todo lo que nosotros queramos. Puede contener mucha información, como un agujero negro, pero no podemos acceder a ella. Por eso tiene este misterio y esta capacidad de sugestión. Y bueno, al final hemos llegado, como consecuencia de todo lo demás, a mi proyecto expuesto en Manizales, en las salas del Banco de la República. En esta serie, yo, como en otras, como he comentado, partí también de fotografías rescatadas de un mercadillo de Bogotá, charlando sobre mi serie Memory, sobre todo lo que habéis visto del proyecto Memory, con una compañera de residencia en Raconvert, donde estoy de artista residente hace un tiempo, una compañera colombiana, Natalie Prada. Surgió la posibilidad de que me consiguiera, a través de sus contactos, fotografías de Colombia. Y nos mandaron un paquete con fotografías de Bogotá que sirvió para hacer esta variante del proyecto Memory, usando las mismas técnicas que uso para, como han visto,
en otras series de la misma línea, pero esta vez sobre en sobres de correos. La mayoría de la República Española, del franquismo, pero también de países sudamericanos o latinoamericanos donde ha habido dictaduras. Hay referencias veladas a la represión ideológica que se pueden ver reflejadas en unos sellos a menudo colocados en la mente o en la vista de las personas que aparecen, como una manera de hacer referencia a la adoctrinamiento y a la falta de libertad de pensamiento que había en las dictaduras. Pero la serie quiere explorar y reflexionar artísticamente, sobre todo, sobre el hecho migratorio, sobre las consecuencias emocionales y las transformaciones personales que provoca el hecho de desplazarse de donde uno ha nacido, donde uno reside, a lugares muy lejanos, y lo que implica esto de extrañamiento de las personas queridas, y toda la transformación que representa para estas personas que se desplazan, pero también para las sociedades donde, donde se desplazan. Y la modificación de esas fotografías a través de su manipulación para poderlas incorporar en estos sobres tiene una clara referencia a las transformaciones personales que provoca este desplazamiento, este salir, echar de menos o extrañar lo que has dejado atrás, ¿no? El título Tengo ganas de verte expresa todo esto y alude a la despedida al final de algunas cartas. Y expresa todo esto, cariño, distancia, impotencia, ruptura o añoranza. De alguna forma, el concepto básico es este. Los sobres también ayudan a expresar otros tipos de comunicación, de otros momentos y de otras formas de comunicarse, que ahora han quedado totalmente, digamos, en desuso, como son las cartas personales, pero que también a mí me dan, ya que yo no parto de imágenes virtuales, yo no realizo mis trabajos en digital, sino que la base de lo que yo hago siempre es física, las emociones son fotográficas y tienen una base palpable, física. A mí me atrae también mucho los sobres con cartas de épocas pasadas que permiten que caigan en mis manos, por ejemplo, al cabo de 70 años. Las comunicaciones actuales no permitirán esto, es decir, una comunicación actual no estará dentro de 70 años en las manos de alguien que la pueda encontrar en un cajón. Y esto para mí le da un valor añadido a todo lo que es objetual. Y todo lo objetual es lo que a mí me sirve para mi trabajo y es lo que para este trabajo en concreto he usado como, como base física del trabajo. Yo creo que he agotado casi una hora, ¿no? Si hay alguna pregunta o algo que se quiera comentar, estaré encantado de responder. Luis, muchísimas gracias antes que nada por tu exposición. Creo que nos has hecho un recorrido supremamente interesante a través de tu obra y los conceptos que abordas a través de ella. Estamos sumamente contentos, yo en particular sumamente emocionado porque pues recuerdo como todos los conceptos que vimos en la exposición que tuvimos acá en Manizales.
Y realmente es una obra muy emotiva, digámoslo, muy personal también, porque hemos visto, todas las personas que estamos conectadas en esa conferencia, cómo la fotografía que tú trabajas eh, tiene una relación estrecha con la memoria, que hago referencia. Si uno ve la obra de Luis Estupiñán, uno ve que no es solamente la fotografía o la imagen en sí misma, sino que es un juego de diferentes elementos. ¿A qué hago referencia? A que tú juegas con la imagen, juegas con la intervención que le haces, sea con cianotipia o sea con otra metodología, juegas con los materiales también cuando nos mostrabas esto de las cartas y juegas con los soportes. Esto me parece muy bonito porque también veía en muchas de las fotografías que podemos observar cómo, digámoslo, sí, la fotografía o la imagen que tú nos muestras se compone de diferentes elementos y siento que es muy parecido a la memoria, es decir, la memoria también se construye a través de diferentes elementos, a través del tiempo, como tú lo mencionas, a través de experiencias vividas, a través de todos los recuerdos. Pero tú lo que haces también en tu obra, siento yo, es plasmar una serie de elementos en una obra de arte. En este caso, yo hago referencia, por ejemplo, a las cartas que pudimos ver en Tengo ganas de verte, las cartas con las fotografías, porque claro, tú ves, yo me quedé en la exposición, yo me quedé viendo una fotografía más o menos media hora, una imagen, porque me impactaban varias cosas. Primero, la imagen en sí misma y sobre un soporte. Entonces, bueno, y otros elementos añadidos como las estampillas que llamamos nosotros aquí en Colombia. Me impresionaba porque, claro, yo veía la imagen, pero todo me hablaba el sobre que estaba corroído por el tiempo, así como la memoria se corroe por el tiempo. Me hablaba la imagen borrosa de muchos recuerdos que nosotros tenemos en nuestra mente, que son recuerdos borrosas. Me hablaban las líneas y las marcas que las siento como esas cicatrices que están en nuestro corazón, en nuestra piel, que están siempre con nosotros. Entonces, claro, siento que es una obra muy íntima también, muy íntima y me parece algo realmente fabuloso. Y frente a eso, tenemos dos preguntas. Una pregunta es relacionada con esto. Estamos hablando de una, digámoslo, de una obra íntima, como la llamo yo, en un formato específico. Te quieren preguntar, te pregunta Verónica Arroyave, que a propósito te manda un saludo, antropóloga de acá de Manizales, eh, sobre esa relación o ese transformar una obra que tú tienes en tu casa, en un formato físico, transformarla a la virtualidad, que fue lo que vimos con la exposición Tengo ganas de verte. Entonces la pregunta es, o sea, ¿qué transformaciones se dan en ese paso de formato? Porque lo análogo, digamos, lo dice algo, claro, pero cuando tú lo pasas a la virtual, puede decir otra. No sé qué tienes para decirnos al respecto, Luis. Sí, para mí esa fue mi primera experiencia de pasar a virtual algo que es esencialmente físico. Mi obra es táctil, es física, tiene su propia materialidad. ¿Qué ha provocado el paso a virtual? Yo creo que no pierde su esencia porque el origen es analógico, el origen es un sobre de correos, el origen es una imagen escaneada y reproducida con una emulsión física y la verdad es que la posibilidad de hacer el tipo de ampliación que se ha hecho en la visita virtual permite apreciar muchos de estos elementos que tú me comentabas hace un momento y que me ha gustado mucho oír de tu expresión porque eso y mucho más está en esta obra. No he tenido tiempo de recrearme en esta serie porque se estaba agotando, pero todo esto que está se puede percibir de una forma mucho más asequible en esas grandes ampliaciones. Yo creo que incluso en esta serie, en algunas piezas, partiendo de los materiales que yo uso, que son ya con una cierta degradación y con unas emulsiones que perciben de una forma muy acusada también el paso del tiempo, lo cual yo acepto de buen grado, es decir, cuando yo trabajo con estos materiales asumo esto sea así, puede hacer que piezas de esta serie en exposición física quizá incluso puedan no interesarme presentarlas, sino que ya
presente su imagen digital. Sería para mí la primera vez y la primera serie donde hago algo así, pero no me ha parecido una mala experiencia. En esta serie lo veo como algo, no sé si es contradictorio con mi trabajo anterior, asumo la contradicción porque forma parte de la esencia humana, pero yo he quedado muy contento del montaje y me ha permitido, yo creo, a mí y a los que lo hayan podido visitar, apreciar mucho más los detalles que en una pieza del tamaño real de un sobre de correos que habría casi que analizarla con una lupa. Muchas gracias, Luis, por tu respuesta. Por acá hay otra pregunta y está relacionada con el ejercicio que hiciste Tengo ganas de verte y en otros ejercicios que ya habías hecho, y es el tema de la recolección de imágenes. Entonces, tú nos hablabas específicamente con Tengo ganas de verte, de que en esta exposición tú no tomaste fotografía. Entonces, digámosle, no está la lectura de Luis Estupiñán como fotógrafo, sino como ¿No? artista que presenta una obra a través de un formato que es la imagen, ¿cierto? Y Sí. digamos lo que también nos hacen la pregunta es relacionada a esto, al reciclaje de imágenes para transformarlas. Es decir, donde el artista no juega un papel determinante como fotógrafo, digámoslo, sino juega también como una especie de mediador. Porque Sí. también, claro, cuando tú estás recogiendo las imágenes, en este caso en el Mercadillo de Bogotá, estás recogiendo historias y después las estás mostrando. Entonces ahí entra como dos cosas en juego. Uno, es lo que tú nos quieres mostrar a través de esa recopilación de imágenes y el papel tuyo como mediador, lo llamo yo, y lo otro también es la interpretación de las personas que van a la exposición, porque cuando hablábamos en la exposición Tengo ganas de verte, te preguntábamos, bueno, Luis, ¿y esto qué quiere decir? O ¿qué nos dice esto? Entonces, y tú nos decías, no, yo simplemente expreso algo y el público lo interpreta como lo quiere interpretar, como lo sienta. Entonces es muy bonito esto y la pregunta es relacionada a esa, el oficio tuyo como mediador, digámoslo, de historias y la Sí. relación de estas, digámoslo, para mostrárselas a un público que las interpreta de una manera independiente. Sí, por una parte me da pie a comentar un par de aspectos y por una parte, este que comentabas tú, y yo seguramente procediendo del mundo de la pintura, he tenido siempre muy claro que la obra tiene que estar abierta a la interpretación y que no se acaba, no se termina la obra hasta que es percibida por alguien y interpretada por alguien ajeno al autor. Eso para mí cierra la obra, eso la completa, eso le acaba de dar un sentido. Y por otra parte, es verdad que no he tomado yo las fotografías. En realidad, si se fijan en mi trabajo, hay muy poca fotografía hecha por mí. Yo no me considero fotógrafo, sino artista visual, alguien que trabaja con la imagen. Y en mis trabajos sobre la memoria, lo que hago es recontextualizar imágenes que yo escojo. En el hecho de escoger ya hay un acto creativo, ya hay una proyección de muchas intenciones de lo que vas a hacer y de lo que uno percibe en esa imagen. Y después se recontextualiza esa imagen o ese fragmento de imagen para darle otro significado o para darle un significado. El acto creativo para mí está ahí, no en haber sacado la foto de la cual yo parto. Para mí esto es básico. Mi pieza, mi creación está en la pieza resultante, no en la fotografía originaria. Para mí, coger una imagen como punto de partida podría ser como para un pintor coger un lienzo o coger un determinado tubo de pintura o elegir si es óleo o acrílico. Es un medio para llegar a expresar lo que yo intento elaborar. Luis, no, muchísimas gracias por estas respuestas que nos das. Realmente estoy emocionado, me parece que este ha sido un ejercicio muy bonito de poder conocer tu obra. Ojalá que en algún momento podamos tenerte físicamente en Colombia, Me hubiera gustado porque, mucho. claro, porque Me resulta hubiera una obra, encantado, sí, saludarles claro, y poder viajar. claro, fuera sido fantástico. Lastimosamente,
digámoslo, las condiciones no nos los permitieron, pero bueno, estamos a través de la virtualidad, aprovechando, conociendo y disfrutando de tu trabajo que se me hace muy emotivo, muy nostálgico, también hay que decirlo, porque también la memoria es muy nostálgica, pero también como dice, eh, bueno, una persona, un antropólogo de acá de Colombia que se llama Fernando Barona, él dice que la memoria también es esa posibilidad de pensarnos hacia el futuro, y eso me parece a mí clave también. Y es la memoria, claro, está ahí mostrándonos un pasado, pero también haciéndonos reflexionar sobre el presente y sobre lo que viene. Entonces, Bueno, creo que en una medida se enriquece la obra. Luis, no sé si tienes algo más que añadir al respecto. no, estoy de acuerdo. Es que en realidad yo parto de la memoria y reflexiono sobre la memoria para afrontar el futuro en una obra nueva generada en la actualidad para que pueda servir de reflexión sobre aspectos de la memoria, pero lo que yo considero de plena actualidad, incluso usando técnicas antiguas que son recuperadas y que cobran nueva vigencia por muchos motivos. Para mí el principal es la desmaterialización de la fotografía que nos va a llevar en pocos años, yo creo, a una superabundancia de imágenes por todos los medios de las redes sociales y de los discos duros de los ordenadores que nos van a asfixiar y a ahogar en este mar de imágenes que no podremos gestionar ni explorar. En cambio, lo que es material siempre tiene un límite, un valor y una posibilidad de perduración, de ser perdurable. Entonces, yo creo que las técnicas analógicas cobran nueva vigencia a partir de cuestionar cómo se generan la mayoría de imágenes hoy en día de una forma tan banal como en Instagram o en Facebook o en las redes sociales, que son de consumo rápido, no expresan casi nada, expresan un momento que no tiene ninguna intensidad ni voluntad de vigencia y de perdurabilidad, ¿no? Um, ese es, digamos, mi respuesta sobre esto. Es decir, yo creo que es verdad que hay que encarar el futuro a partir de la memoria. La memoria nos hace como somos nuestra memoria, ¿no? Pero a partir de lo que somos, tenemos que afrontar el futuro. Y ahí es donde viene también la esperanza de poder cambiar las cosas y de descubrir nuevas cosas que nos emocionan de la vida en sí, ¿no? Claro que sí, Luis. Creo que es un ejercicio sumamente profundo que lleva a lo que hablábamos al principio, es al poder transformador de la obra de arte, que es lo que tú buscas. Creo que que lo has logrado y lo logras a través de tu obra, con lo que he tenido la oportunidad de ver, así lo siento. Te felicito, maestro Luis, por tu trabajo. Y en serio que muchas gracias por este rato, fue un placer. Y como te decía ahorita, espero que alguna vez podamos vernos por acá por Colombia. Sería un placer. Nada me gustaría más. Un, Muchas una- gracias a ustedes. un abrazo, maestro, y feliz noche para usted. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, maestro. Gracias.